Ámbito laboral. Ministro Céspedes, siente que el crecimiento vaya en picada. Incertidumbre por banderazo de Universidad de Chile para el Superclásico. Cuarta jornada del juicio oral en el caso Lutzinger. Tribunal rechaza como arma de evidencia. Importan 13 nuevas drogas químicas al país. Autoridades preocupadas. Gobierno analiza incluir adopción monoparental en proyecto de matrimonio igualitario. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de UAN Desinforma. Soy Cristian Silva y Florencia Newt presentamos las noticias más importantes del día. Hola Cristian, ¿cómo estás? Polémica entre ministerios, departamentos de gobierno se contradicen con respecto al proyecto Dominga. Más información con Camila Sangüesa. Tras 4 años de ininterrumpidas caídas en la inversión, el Comité de Ministros decidió rechazar el proyecto minero portuario Dominga. Este fallo agudiza el clima de inquietud debido a que contradice la institucionalidad técnica del Estado. El proyecto, controlado por la empresa Andes Iron, tuvo una tramitación ambiental que se demoró más de 3 años. El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de Coquimbo aseguró que el proyecto cumple con la normativa. A pesar del visto bueno, la iniciativa no fue aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Fue este rechazo el que generó que Andes Iron acudiera al Comité de Ministros, los cuales, tras 3 votos en contra, 2 a favor y una abstención, determinó rechazar el proyecto. El voto de abstención fue del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. El jefe de cartera se abstuvo de votar porque declaró que no alcanzó a analizar todos los antecedentes relativos a la iniciativa. No quiso profundizar más en el tema y respaldó la institucionalidad ambiental del país. A ver, yo ya me referí respecto a ese punto y creo importante señalar que obviamente nuestra posición como gobierno respecto de la institucionalidad se plasma en las distintas instituciones y comisiones que nosotros hemos presentado, así que creo que no es necesario avanzar sobre esa materia. Por su parte, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, cuyo voto fue favorable para la realización del proyecto, señaló que no hubo falta de tiempo y que todos los informes técnicos estaban disponibles. Los elementos estuvieron a disposición y en lo que se refiere al Ministerio de Energía y yo en lo personal, con la información que teníamos y con el tiempo que la dispusimos, fue suficiente para tomar la decisión. Sin embargo, la polémica no terminará aún. El controlador del proyecto minero Dominga declaró que acudirá al Tribunal Ambiental y, si fuese necesario, a la Corte Suprema. Nuevo proyecto de ley que propone 6 nuevas vías para establecer inmigrantes en Chile ingresa a la Cámara Baja. Nicolás Walker con la nota. Gobierno propone nuevo proyecto de ley de inmigración que pretende regular a través de 6 nuevas vías normalizar la estadía en el país junto a causales para la expulsión de inmigrantes que cometan delitos. Este proyecto de ley establece una serie de derechos que tendrán los inmigrantes como la igualdad, la no discriminación, el acceso a la salud, educarse, laborales, de seguridad social, al debido proceso y finalmente a la reunificación familiar. Se modifica la cuota, se propone modificar la cuota laboral en materia de cantidad de chilenos que deben estar y va a permitir que hasta el 25% de personas no chilenas puedan laborar en nuestro país. En términos generales, toda persona que habita en nuestro país es igual ante la ley. Lo que llamó más la atención fue el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuesto que acompañaba al proyecto, ya que cifró en 134.044 millones el gasto fiscal anual asociado a migrantes, pero no incluyó protecciones de cómo cambiará esa cifra una vez que el proyecto sea aprobado, teniendo en cuenta el bajo rendimiento económico del país en los últimos años. A lo que la ministra aludió diciendo: el país efectivamente ha tenido tasas de crecimiento no muy buenas, pero a pesar de ello las acciones entabladas por el gobierno y también por el sector privado ha permitido que este país tenga de alguna manera mecanismos, instrumentos que han permitido acotar las tasas de desempleo a pesar de las tasas de crecimiento. Este proyecto ingresó el día de ayer formalmente a la Cámara de Diputados como un mensaje de no urgencia.
Desde la oposición, la diputada Paulina Núñez pidió que el proyecto ingrese a tramitación con suma urgencia y a través de la Cámara de Diputados, ya que según la parlamentaria hay voluntad política para despachar pronto la iniciativa. Si tenemos una claridad de que hay una verdadera voluntad política en regular hoy este efecto migratorio que no solamente se ha ido produciendo en el último tiempo, sino que llegó para quedarse en nuestro país, entonces debe ingresar por la Cámara de Diputados a más tardar mañana y con suma urgencia. El artículo también trae los requisitos que deben cumplir los extranjeros en Chile, donde deberán seguir leyes y normas internas, tener regularizada su situación migratoria, entregar información de sus antecedentes y fijar un domicilio en Chile. Gobierno propone. Tras negativo informe de JP Morgan y proyecciones sobre el crecimiento de Chile, el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes se refirió a esto y se mostró positivo. Más información con Francisco Undurraga. El día de ayer, el banco de inversiones norteamericano JP Morgan cambió su pronóstico de crecimiento de nuestro país, pasando de un 1.4%, el cual habían proyectado a principio de año, a un 1.2%. Bastante lejos de lo que había estimado el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, quienes habían fijado el crecimiento del país en un 1.5%. Yo creo que al final del día aquí había un gobierno que no puso como eje central el crecimiento, puso el tema de la igualdad, partió un diagnóstico equivocado y eso en definitiva nos tiene hoy día pagando las consecuencias de haber dejado de lado esa opción fundamental y estamos creciendo menos y estamos literalmente empantanados. Sin embargo, el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes le bajó el perfil a la situación y aseguró que la economía chilena se encontraba en una buena posición. La economía es una economía sana, una economía que tiene toda la potencialidad para elevar los niveles de crecimiento. Creemos que ese es el trabajo que tenemos que realizar y eso es lo que nosotros hemos dicho muy claramente y así también lo ha reconocido el propio Banco Central, quien a través de su mayor impulso monetario con las bajas que ha implementado, lo que está diciendo es que nuestra economía puede recuperar mayores niveles de crecimiento. El economista Hernán Cheire indicó cuál debe ser el camino a seguir por parte del próximo gobierno para poder lograr un reapunte del crecimiento del país. Primero hay que colocar el crecimiento como eje de la agenda, eso de todas maneras. Y eso hay que volver a reencantar el espíritu emprendedor que tienen los chilenos, facilitando las cosas, eliminando muchas trabas. Si hay que corregir ámbitos tributarios, hay que hacerlo para que sea más fácil y no sea una mochila para quien quiere emprender. Cierto es que hace más de 4 años el crecimiento de Chile ha ido en baja, y solamente al final de este año podremos saber qué predicción estuvo más cerca y si el país podrá revertir esta situación. Difícil escenario para los azules. Aún no se sabe si se autorizará el banderazo antes del Superclásico y Carabineros define medidas del torneo de transición. Más información con Cristian Silva. A 3 días de la versión número 180 del Superclásico del fútbol chileno, al parecer sí habrá arengazo y banderazo por parte de los hinchas de Colo-Colo y la Universidad de Chile, luego de que el general Aldo Vidal afirmara que solo actuarán si es que la Intendencia no aprueba la realización de estos. Vamos a proceder, si no está autorizado, si no hay una resolución de la Intendencia, vamos a hacer cumplir esta resolución en el sentido que no se va a autorizar. Si hinchas quieren llegar al Estadio Monumental, a pesar de no estar autorizado, vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. A pesar de esto, el principal clásico del fútbol chileno es, según cifras integradas por Estadio Seguro, el partido donde más personas son detenidas. Es más, en 2 de los 3 partidos con más hinchas arrestados son precisamente en donde se enfrenta Colo-Colo con la Universidad de Chile, sumando 383 personas procesadas. Somos parte de una mesa de trabajo, estamos con la NFP, estamos con Estadio Seguro, estamos con la Intendencia Metropolitana, trabajando precisamente en esta tarea de poder sacar a estos grupos que quieren provocar violencia, que incitan a la violencia, finalmente que no puedan estar en los estadios. A pesar de las advertencias, tanto por Carabineros como por la Intendencia de Santiago, dentro de los clubes esperan que el popular arengazo y banderazo se realizan sin problema. A mí me encantaría. Fue una de las experiencias más lindas que yo tuve en el fútbol. Vivir lo que yo viví acá en el arengazo, que vinieron creo que 40.000 personas, todas las banderas. Se espera que el clásico entre los 2 clubes más importantes del país reúna más de 40.000 personas en el Estadio Monumental, a las 12 del día, hora fijada para el inicio del partido. Tras 5 años del ataque, hoy se llevó a cabo la 4ª jornada del juicio oral por el caso Lutzinker Macay, donde el tribunal a cargo rechazó el peritaje presentado sobre el arma. Más información con la periodista
Ana Luisa Orpiz. Tras 5 años del ataque, en la mañana del día lunes se dio inicio al juicio oral del caso Lutzinger-Mackay. Son 11 los imputados mapuches que arriesgan cadena perpetua tras ser acusados de haber realizado un incendio intencional que provocó la muerte del matrimonio Lutzinger el 4 de enero del 2013 en Temuco. Hoy, a las 11 de la mañana, el tribunal rechazó la solicitud de la Fiscalía de incorporar como evidencia un arma de fuego encontrada en Arauco. Durante la tarde continuará el juicio y se aproxima que este se prolongará por más de 50 días. Tras 5 años del ataque, en la mañana del día lunes se dio inicio... Se identifican 13 nuevas drogas sintéticas en el país. Entidades públicas se reúnen y autoridades buscan soluciones. Florencia Neut nos cuenta más. Neut. ¿Dije Neut? El Instituto de Salud Público de Chile confirmó la entrada de 11 nuevas drogas ilícitas durante el segundo semestre, entregando un total de 13 descubrimientos de sustancias a lo largo del 2017. La reunión se llevó a cabo en el Instituto de Salud Pública y en ella participaron el ministro del Interior subrogante Mahmoud Alewi y los integrantes de la Mesa de Nuevas Sustancias Psicoactivas, organismo del Estado que vela por el descubrimiento precoz de las drogas sintéticas, las cuales son elaboradas en laboratorios de Europa y Asia. Gracias al trabajo de este organismo que vela por la detección de las sustancias ilegales de manera temprana, a nivel latinoamericano, Chile se ha convertido en el país que menos tiempo demora en detectar e incorporar las drogas al decreto 867 de la Ley 20.000, normativa que prohíbe el consumo y venta de sustancias ilegales. La Ley 20.000 ha permitido mejorar la prevención y combatir el consumo de drogas, generando programas de cuidado para la salud. Además, ha dado la posibilidad de sancionar con una penalidad de la venta de estos narcóticos, gracias al trabajo de la PDI y Carabineros. El ministro subrogante del Interior, Mahmoud Alewi, señaló que se está realizando un plan de inversión para detectar a tiempo estas sustancias. Se ha hecho una inversión este año, entiendo que alrededor de 40 millones de pesos, que va a permitir que podamos acelerar los procesos de identificación de este tipo de drogas, sobre todo porque, como se dijo aquí, nosotros somos uno de los países en América Latina que más reconoce a tiempo este tipo de drogas ilícitas, pero además nos hemos transformado en foco de otros países a nivel mundial. El prefecto inspector Carlos Yáñez declaró que el aumento de dosis ilícitas ha sido exponencial en comparación a los años anteriores. En el año 2015 tuvimos alrededor de 73.000 incautados a nivel nacional por la PDI. Durante el 2017 se ha alcanzado una cifra superior a los 170.000 dosis. Yáñez declaró que el crecimiento de la dosis ha aumentado y que como país estamos más preparados para detectar las drogas. Detectar más drogas e incautarlas. Pero como son nuevas sustancias psicoactivas, este trabajo que estamos realizando tiene plena coordinación y articulación con el trabajo que está haciendo hoy día y que nos convoca hoy día el Instituto de Salud Pública, en términos de poder tener la rapidez de poder identificarlas y poder incorporarlas a la legislación penal. Ahí yo me quiero detener un poco porque también... Las 11 sustancias que detectó el Instituto de Salud Pública a través del análisis de farcodinamia fueron agrupadas en 3 tipos. El primero son derivados del LSD. El segundo son narcóticos mayores similares a la ketamina. Y el último, cannabinoides sintéticos. Alex Figueroa, director del Instituto de Salud Pública, señaló que estos químicos son altamente adictivos y podrían causar la muerte. Las sustancias pueden traer efectos en el encéfalo, provocando un paro cardiorrespiratorio. Además, tienen efectos en los pulmones y en el sistema nervioso, afectando al sistema central. Tras el fallo del Tribunal Constitucional con respecto al aborto de las 3 causales, el gobierno se refirió al proyecto de matrimonio igualitario, iniciativa valórica todavía pendiente. Más información con la periodista Teresita Rodríguez. Tras la aprobación de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales en el Tribunal Constitucional, el gobierno ha decidido acoger la demanda de las organizaciones de la diversidad sexual y se ha comprometido con ellos a enviar lo antes posible esta ley al Congreso, tras la denuncia por parte de estas entidades al Estado ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Respecto al proyecto, Beatriz Moreno, vocera de Voces Católicas, mencionó en relación al matrimonio que esta es la unión entre un hombre y una mujer con fines de procrear y que no existe ningún problema en que 2 personas del mismo sexo se rijan por una legislación como una unión civil o acuerdo. De acuerdo a la adopción, dijo que el niño es el que tiene derecho a una familia, no al contrario. Yo creo que lo más importante aquí es tomar conciencia de que no son los adultos los que tienen derecho a un niño, sino el niño el que tiene derecho a una familia. Y parece ser que la mejor opción sería una familia natural, porque la familia natural aporta
la complementariedad que te puede dar la presencia de un papá y de una mamá. Porque el desarrollo emocional, psicoemocional y el desarrollo de la identidad sexual de un niño se va produciendo con una doble relación de identidad y de diferenciación, de asimilación y diferenciación. En el ámbito valórico, la vocera indicó que no es un avance que el Estado intervenga en las familias implantando una ideología. De esa manera, agrega que al instaurar un modelo de pensamiento como lo es la ideología de género, se restringen otras libertades que hoy existen. Cuando yo impongo un sistema de pensamiento, un sistema valórico, que implica restringir las libertades de los que piensan distinto, incluso de restringir las libertades de los padres de familia a educar a sus hijos, según como ellos piensan, según su propio sistema valórico, no me parece que sea un avance. Desde el móvil señalaron que todos los habitantes del país merecen tener los mismos derechos y la posibilidad de armar familia tal cual como lo hacen los heterosexuales, mencionando que las capacidades de criar de buena manera a un niño no depende de la orientación sexual de los padres. Bueno, la capacidad de ser buen padre o buena madre no depende de la orientación sexual de las personas, depende de los atributos, de otros atributos personales, y eso no está influenciado por la orientación sexual que tienen los futuros padres o las futuras madres. El proyecto de matrimonio igualitario que este lunes 28 de agosto presentará la presidenta Bachelet reconoce el derecho a contraer matrimonio en términos igualitarios a las parejas de distinto o del mismo sexo, en conformidad al principio de igualdad y no discriminación y al derecho a la vida familiar, permitiendo a todos el acceso a la paternidad y o maternidad en igualdad de condiciones, incluyendo la parentalidad. Con esto despedimos una nueva edición de UANDES Informa. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos en la próxima edición de UANDES Informe. Hasta luego.